Génesis capítulo 12, por favor. Vamos a leer los primeros versículos donde Dios llama a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Amén. Si usted lo encontró, diga amén y Amén. vamos a proceder a leerlo. Génesis 12, 1 al 4. La escritura dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios, gracias. A nuestro hermano Alex estaba muy preocupado porque nosotros podamos estudiar la escritura con respecto a Israel y la oración por él, por Israel. Tenemos nosotros, vamos a mirar en esta noche dos perfiles de Israel: el perfil moderno de Israel y el perfil antiguo de Israel. Y vamos a contestar una serie de preguntas que en este estudio he formulado para que podamos orientarnos, para que podamos guiarnos, tratar de poder cubrir en nuestro tiempo mucho de Israel, ¿verdad? Tal vez no nos vamos a hacer expertos en la historia de Israel, pero sí nos dará motivo, que ese es el propósito, para tener razón, para saber por qué debemos de orar por Israel, por qué debemos saber y conocer de Israel, qué han relacionado con nosotros, por qué nos concierne Israel, ¿verdad? En su país, en el país de origen donde hemos nacido, nosotros sabemos mucho de nuestro país, ¿verdad? Cómo se llama, por qué se llama así, cuántas provincias o estado tiene, quién es el presidente actual, cuáles son los partidos políticos más populares y cosas como esa, que usted debe saberlo porque usted viene de allá, ¿verdad? Y cuál es el partido político gobernante en su tierra. Todo eso es interesante conocer, y es interesante porque nos guía a tomar decisiones, ¿verdad? Si un gobierno está dirigiendo nuestro país y nos está perjudicando, por ejemplo, nos está trayendo prosperidad o sobre todo paz, entonces nos conviene conocer eso para orar, para participar, porque no solo de orar, la oración trae como consecuencia actos, acciones, ¿verdad? Porque la oración, como dijimos, no va acompañada, no es sola, va acompañada de la fe, de la alabanza, de la adoración y tantas cosas interesantes. Así que es muy importante que conozcamos de Israel. Y vamos a empezar por el perfil moderno de Israel. ¿Qué le parece? O por el antiguo. ¿Qué dicen ustedes? Por el antiguo, ¿verdad? Ok, fantástico. Vamos a mirar, si usted quiere, vamos a ir despacio. Y usted puede copiar algunas cosas si usted necesita copiar. Yo he hecho algunas notas personales, he puesto aquí con respecto al Estado de Israel. Vamos a empezar por lo antiguo de Israel. Hemos leído ya Génesis capítulo 12. En la mente de Dios. En la mente de Dios. Israel nace en la mente de Dios. Israel no nace en la tierra. Israel nace en la mente de Dios. Y en la mente de Dios está un hombre. Un hombre que vive en Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham. Así que Abraham no se elige solo. No es una coincidencia, no es un incidente, es un plan divino. Dios mira un sitio, Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia, y mira a un hombre. Ese hombre está dentro de los planes de Dios con nombre y apellido. Se llama Abraham. No Abraham. Abraham. Él se llama Abraham, terminando en M. Vamos a contestar ahí la primera pregunta. El origen del pueblo de Israel nace en un hombre. Podemos hablar de diferentes orígenes, porque es un trayecto muy largo. Desde Abraham hasta que nace Israel como nación,
hay muchos años. Hay muchos años. No es de la noche a la mañana. A veces Dios tiene planes con usted y usted espera que pase ya. Y a veces usted está dentro de un plan a largo plazo, a 500 años, a 30 años, 40 años. Y a veces nosotros no entendemos y nos apresuramos. Imagínese usted, cuando Dios habla, porque nace en la mente de Dios, cuando Dios habla, Jehová habla a Abraham. Abraham tenía, ¿cuántos años ustedes creen? Fantástico, 75 años. ¿Era un hombre joven o un hombre adulto? Bastante adulto, no viejito. No tan viejito, pero tenía 75 años, era un hombre adulto. Él desciende, acordémonos que se reanuda, es como si se reanudara la creación del hombre, porque antes del llamado de Abraham, Dios había destruido la humanidad, había extinguido la humanidad, había raído la humanidad de la tierra. Pero Dios salvó 8 personas, un esposo, una esposa, 3 hijos y las esposas de esos hijos, 8 en total. Ese hombre se llamaba Noé. Ese hombre tenía 3 hijos y los nombres de esos hijos en su orden como la Biblia lo presenta, si usted ve el capítulo 11 usted va a mirarlos, especialmente el versículo, si no me equivoco, 26. Dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor, perdón, ese es el origen de Abraham. Me estoy adelantando un poco de Adán. Abraham desciende de uno de los 3 hijos de Noé. Los hijos de Noé se llamaban Sem, Cam y Jafet. Y cuando leí el versículo 26, esos son los si usted torna a la página anteriormente, dice: y descendiente de Sem. Así que Taret, padre de Abraham, desciende de Sem. Tampoco es coincidencia, es plan divino. Y Abraham es llamado por Dios descendiente de Sem. No desciende de Caín ni de Jafet, desciende de Sem. Es sumamente importante en la historia. Abraham es llamado por Dios, y mire lo que Dios le dice a Abraham de 75 años de edad: haré de ti una nación grande. Una nación grande. Tal vez Dios no se está refiriendo en número de habitantes, porque Israel nunca ha sido una nación numerosa en habitantes, nunca en la historia. Y no es que Dios esté mintiendo, pero la palabra grande tiene una connotación muy amplia. Israel nunca ha sido un país con mucha población, aún más actualmente. ¿Cuántos habitantes ustedes creen que tiene Israel? 3 millones. Tal vez cuando se formó llegaban a 3 millones en el 1948, ¿verdad? Pero probablemente hoy estén llegando cerca de los 8 millones. Cerca de los 8 millones de habitantes. Excelente. Cerca de los 8, pero aún así no es numerosa. Los países más pequeños de Latinoamérica tienen los 15, 18, 20 millones. México tiene casi 300 millones de habitantes. Tiene muchísimo. Florida, el estado de Florida actualmente tiene más de 20 millones de habitantes. Por lo tanto es completamente grande en población comparado con Israel. ¿Y cuál es el segundo país del mundo que tiene muchos hebreos, muchos judíos, muchos israelitas? Estados Unidos. Estados Unidos. Probablemente hayan 7 millones de judíos en los Estados Unidos. El segundo país en el mundo que tiene una población judía de ese tamaño. Porque Estados Unidos le ha dado abrigo, le ha dado espacio a Israel y se sienten un poquito más confiados, sin tantos temores dentro de Estados Unidos. Así que cuando Dios dice en ese versículo, si quieren usted puede observarlo de nuevo, dice ahí: y haré de ti, Abraham, una nación grande y te bendeciré.
Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Una nación grande, por supuesto. No está hablando en número de población. Descartamos eso nosotros. Una nación no es grande porque tiene muchos habitantes. Dios no se equivoca. Dios dijo aquí, haré una nación grande. La gran pregunta, ¿por qué el mundo odia a Israel? Excepto una o dos naciones en el mundo. Por supuesto, Israel ganó la resolución 181 en el 1948. La ganó Israel. Porque 33 naciones, un gran número de naciones latinas, votaron por esa resolución. Noten esto. Con el 58% de los votos de las Naciones Unidas, Israel se constituye en un Estado. ¿Verdad, Angelito? Pero notamos algo aquí nosotros, muy curioso en esta historia extensa. Cuando Dios llama a Abraham, ¿en qué año ustedes creen que aproximadamente? Porque no tenemos números exactos ni meses exactos, pero ¿en cuántos años se imaginan ustedes que ha pasado? Partamos desde Cristo hacia atrás. ¿En qué año fue ese llamado que Dios le hace a Abraham? Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Qué año probablemente fue? Como en el año 1300. Como en esos años 1300 o 1400, bueno, por ahí andamos, antes de Jesucristo, a la edad de 75 años de edad. Y Dios le dice, yo haré de ti una nación grande. Por lo tanto, Israel no es grande en número, pero es grande en otras cosas que explicaremos luego. Y ha sido siempre grande. Por eso las naciones lo odian. Su odio viene por eso, porque Israel es grande. Porque todo lo que está en la mano de Dios es grande, hermano. Amén. Todo lo que está en la mano de Dios es grande. Créalo. La historia lo corroborará. La historia lo va a decir, lo contará. Se encargará de eso. Haré de ti una nación grande y poderosa. Gloria a Dios. 75 años de edad. Dios hace un pacto con Abraham. Note esto curioso, porque a veces nosotros, hermano querido, cuando nosotros vemos las cosas de otro color, es como que nuestra fe se debilita. Dios dijo, te voy a bendecir, pero el camino es oscuro y a veces adverso, y como que dejamos de mirar al Dios que nos dio la promesa y nos debilitamos. Abraham se casa con una muchacha muy linda. La Biblia dice que era bellísima. Familia de él. Él contrae matrimonio, se casa con ella. Pero en ese matrimonio hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Que ella es estéril. Cuando Dios le ha dicho que va a hacer una nación grande con él, ella es estéril. Yo me imagino a Abraham y dice, wow, ¿cómo es esto? Como decimos nosotros muchas veces frente a las dificultades. Wow, acabo de leer que la Biblia dice que Dios está con nosotros. Pasan los años y Dios se le aparece, le habla y le dice de nuevo que su esposa iba a tener un hijo. La esposa dice, wow, ese enviado tal vez no es del cielo. Yo me imagino lo que ella pensó, ¿verdad? Yo creo que ese enviado se equivocó de domicilio. Era otra Sara en otro lugar. Porque ella se rió, le dijo, no, sí, como te has reído, así mismísimo se llamará tu hijo, el hijo que vas a tener. Así que, ¿qué nombre se le puso? Isaac, que significa risa. Cuidado con lo que hace, porque tal vez le está seleccionando nombre a la bendición. ¿Okay? Eso está en el capítulo 15 de Génesis, el verso 1.
Pasan los años y entonces Dios vuelve a reafirmar la fe de Abraham. En el capítulo 15, verso 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Dios ahí habla con él y fortalece su confianza, su fe. Seguimos un poco más adelante. Esto es parte del origen de Israel, parte del llamamiento. En el capítulo 17 del mismo Génesis, unos versos, una página más adelante, en el versículo 1 dice, Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años han pasado desde que fue la primera vez entrevistado con Dios a los 75 años de edad? ¿Cuántos años han pasado? 15, 24 años. Wow, 24 años. Y todavía no se cumple nada de lo que Dios había dicho. ¿Verdad que no? Vamos a ver qué dice Dios en ese capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró su rostro, y Dios habló con él diciendo: aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. 24 años adelante, Dios ahora me vuelve a reafirmar la idea, pero ya le está mostrando ahora cómo es que lo va a hacer. 24 años después, hermano. 75, ahora tiene 99, 24 años después en el futuro. Wow. ¿Cómo nos desesperamos nosotros? Sin embargo, Dios es fiel. Gloria a Dios. Verso 19 de ese capítulo dice: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de ti. La gran nación todavía no está, ni las muchas naciones bendecidas tampoco están. Vamos a Génesis 21:2, unas páginas más adelante. Es la historia ahí de Agar e Ismael, en el verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ya para ese momento, de ese versículo 12 del capítulo 21, Abraham tiene ¿cuántos hijos? Dos. Acordémonos, ya no se llama Abraham, se llama Abraham. Ahora tiene dos hijos. Ya Abraham ve las cosas mucho mejor. Ya tiene dos hijos. Antes no tenía nada. Ahora tiene dos hijos. Pero ahí hay un problemita. Dice: ¿cuál de los dos hijos? ¿Por dónde me voy yo? ¿Cuál será? Igual, esa es una gran pregunta. David se lo han hecho los grandes hombres de Dios. Cuando Dios envió a Samuel a ungir al nuevo rey, dijo Samuel: ¿cuál será? Este se ve bonito. ¿Cuál será? La misma incógnita tenía Abraham. De repente Dios le dijo: Isaac. En Isaac. Isaac es hijo de la libre. Ismael es hijo de la esclava. Eso es muy importante entender, porque eso nos dice mucho para el futuro de Israel ya en el Nuevo Testamento, para ir entendiendo tantas profecías, tantas cosas que Dios hace en miles de años en el futuro. Ella es esclava, era una sirvienta que trabajaba dentro de la casa de Abraham, Agar, y él tuvo un hijo de ella, porque su esposa se apresuró
A veces nos adelantamos a los planes de Dios, tomamos decisiones personales. Por supuesto, tenemos libre albedrío, pero a veces no consultamos a Dios. A veces caminamos después de Dios o antes de Dios, pero nunca caminamos siempre dentro de esa voluntad perfecta de Dios. Yo pienso que Sara se equivocó, Sara se adelantó y probablemente se equivocó Abraham, pero en esa equivocación sigue funcionando la majestuosa voluntad divina. ¿Verdad que sí? Porque Dios sigue ejerciendo misericordia. No es un Dios que quiere exterminarnos, es un Dios que quiere ayudarnos, quiere guiarnos, quiere iluminarnos. Y en todos esos errores, hermanos queridos, lo importante no es quedarse caído, lo importante no es hundirse en el problema, es mirar hacia el cielo. Aún Nabucodonosor tuvo que hacer eso. Enloquecido, años de sufrimiento, pero de repente mira hacia arriba y Dios lo restaura, hermano. Porque Dios es un Dios restaurador. Pero Dios le dice: Abraham, no te confundas, es en Isaac. Y eso lo alivia porque ya no tiene que decidir tanto. Ahora se va a enfocar en Isaac. No va a ser malo con Ismael, no va a ser malo con Agar, pero por supuesto ya tiene la guía que Dios ha elegido a Isaac. Ahora Dios va a tener que afirmar el pacto con Isaac. No lo va a dejar así. Imagínense, todavía no se forma Israel. Todo se está cuajando. Todo es un proceso, pero proceso de años. No son procesos de días ni de horas. Eso nos ayuda a entender muchas cosas, el trato de Dios con nosotros también. Porque a veces nosotros queremos ya, y a veces ese ya no es oportuno, a veces ese ya no es bueno. Y a veces Dios espera porque Él conoce el futuro. Dios es un Dios omnisciente, omnisapiente. Y si nosotros aprendemos a caminar con Él, las cosas serán mucho mejor, se los aseguro, hermano. Porque nuestra sabiduría no es capaz de descifrar el futuro. Es un grave problema. Sigamos más adelante. Dios confirma el pacto con Isaac en el Génesis 26:1. Ven usted, ya va Dios cristalizando, acercándose. Ya no lo hace con Abraham. Abraham está viejo, está próximo a desaparecer. Aún más ya creo que murió Abraham. Pero Dios no se ha olvidado del pacto. Génesis 26, verso 1. Por favor, ayúdenme a buscarlo. Alguien lo lee. Génesis 26, 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. El verso 2, por favor, ¿sí? Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Puedes seguir leyendo? Hasta el verso 4. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aleluya. Lo mismo que habló con Abraham, ahora lo habla con su hijo Isaac. Dios no se aparta, nuestra vida es finita, nuestra vida tiene un fin, pero Dios no tiene fin. Es infinito, es eterno. Lo bendijo a Abraham, pero todavía no era el tiempo. Eso toma tiempo. Pero escoge a su hijo y con su hijo confirma el pacto con Abraham. Y es por eso que después en el lenguaje, cuando Dios le habla a los profetas, dice: quien te está hablando a ti es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque esa es la fuente que Dios escogió en el proceso para formar a una nación que va a hacer sentir al mundo la presencia de Dios. Porque todo aquel que es escogido por Dios representa la presencia de Dios. Y eso es así, es bíblico, es historia. Tenemos que entenderlo. Y Dios reafirma el pacto ahora, ya no con Abraham, sino con su hijo, que es parte de su descendencia. Por supuesto, se hizo viejo Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, pero tuvo otro que se llamó Esaú. ¿Cuál será de los dos? Dios mío. Porque Dios va a cumplir una promesa que le hizo a Abraham.
Si nosotros leemos el capítulo 28, versos 10 y 14, por favor. ¿Eres el 28? Salió pues Jacob a Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo estaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Lo mismo que le ha dicho a Abraham y lo mismo que le ha dicho a Isaac. Ahora se lo dice a su tercera generación, a Jacob. No se dirigía a Esaú, sino a Jacob. Sin embargo, Jacob no era el primogénito ni el heredero, pero Dios hace cambios, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe quién. Usualmente en ese tejimaneje de las cosas, los primogénitos era que tomaban el control de las familias, porque era el primogénito. Pero Dios hace cambios, porque Él puede hacer que el sol orbite la tierra, o no lo puede hacer. Él puede hacer eso. Aunque el sol es la energía, y la energía es el poder de atracción y sostiene la tierra, pero Dios puede cambiar el proceso. Dios puede cambiar la ley. Lo criticaron a Jesucristo porque Él hacía milagro en el día del reposo, y Él dijo, yo soy el dueño de ese día. Pero la gente no entendió, por supuesto. Y es hermoso aquí ver que Dios, Jehová, Yod Hei Bak Hei, así se llama Jehová, Yod Hei Bak Hei, Jehová. Esa es la palabra en hebreo que Él dice siempre. Yod Hei Bak Hei, Jehová. Yo soy Jehová. La siguiente, en el verso, en el capítulo 35, vamos a leer varios versículos del 10 al 15, por favor, el 35. Esto es una ratificación del pacto con Jacob. El verso 10 del capítulo 35 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará, ¿le parece esto algo conocido? No se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Ese nombre no nace en la tierra, ese nombre nace en el cielo, porque ese nombre significa, Israel significa, has luchado con Dios y has vencido. No dice contra Dios, porque jamás se puede vencer a Dios. Has luchado con Dios y has vencido. Y usted sabe lo que pasó, usted sabe esa historia, ese momento, cómo Él se gana ese nombre. Pero ese nombre está en la mente de Dios. Jesús le cambió el nombre a varias gente también, porque Dios da ministerios. Así que ahora Dios ratifica, confirma, ratifica el pacto que tiene con Jacob. Sabemos la historia nosotros, que Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. De esos 12 hijos, Dios escoge uno, se hace un paréntesis en la historia de Génesis, y ese muchacho llamado, ¿cómo se llamaba ese? ¿Cómo? Aquel que entró a Egipto vendido como esclavo por culpa de sus hermanos. José. Porque Jacob tuvo 12 hijos, y uno de esos 12 hijos, uno de los menores, llamado José, fue vendido por sus otros hermanos, porque todos eran hijos de diferentes esposas. Y eso es problema. No vamos a hablar de eso porque ustedes conocen, hemos leído en la prensa tantos problemas que suceden.
Sucede. Sí sucede problemas como nosotros lo sabemos, somos humanos, ¿verdad? Y dice, ay Dios, mira, me pasó eso, nos pasa a todos, ¿verdad? No le pasa a Dios, pero nos pasa a nosotros. ¿Por qué enfatizan mucho 12 hijos y no ponen a Dina? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. 2 meses. ¿Dina era hija de él? Sí, hija única, por Lea. ¿Por qué ustedes piensan que no se incluye como...? Eso suena a racismo, ¿no? Eso suena a discriminación por ser mujer. Hermana, por favor, digan algo. Era la cultura ya. Era la cultura, exactamente. Era la cultura. Esos títulos públicos, esas funciones públicas no eran destinadas para las mujeres, sino para los hombres. Ustedes... Gilberto, te vas a lastimar el pecho. Okay. Entonces veamos nosotros que tuvo 12 hijos. Uno de esos hijos fue allá y eso ayudó que esa familia de Jacob, esos 12 hijos, no se murieran de hambre, porque hubo un hambre grande en la tierra. Pero para ya ese tiempo ya José había escalado, ya no era un esclavo, un siervo, ahora era un gobernante y salvó a sus hermanos. Entonces ese hecho que parecía negativo, ese hecho que parecía que la promesa de Dios no se iba a cumplir, que la sociedad había encerrado a Dios, pero a Dios nadie lo encierra, a Dios nadie le corta el camino, a Dios no le ponen un alto, porque Dios es el soberano. Ahí nace Israel como sociedad de esos 12 muchachos. Cada uno forma una tribu. Uno se llamó Leví, otro se llamó Simeón, otro se llamó Benjamín. ¿Se acuerdan de qué tribu era el apóstol Pablo allá miles de años en adelante? ¿De qué tribu venía? De la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y Moisés, ¿de qué tribu era? De la tribu de Leví, ¿verdad? Porque era esa tribu sacerdotal que Dios escogió para que sirviera en los sacramentos, en el ritual, en lo religioso dentro del pueblo de Israel. Así que se forma, y ese es categóricamente el origen de... ¿Alguien me dice la hora, hermano? Yo no creo que se deja las 9:27. Estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Okay. Ahí se forma como sociedad, como país político de esos 12 muchachos, se forma el Estado de Israel. Cuando salen de la tierra de Egipto, comandado ¿por quién? Por Moisés. Dios escoge a Moisés, por supuesto, nombres en la mente de Dios. Dios habla, Jehová habla con estos hombres y los escoge para que saque a su pueblo. ¿Cuántos años desde esa entrada que él salvó a sus hermanos? José salva a sus hermanos, su padre fallece, esos 12 hermanos ocupan una tierra llamada la tierra de Gosén, la mejor tierra, la tierra agrícola, y se quedan allí por ¿cuántos años, hermanos? 435, parece. 235. 400. Okay. 430 años estuvieron en Egipto. Los últimos años fueron años de sufrimiento, porque los faraones modernos ya no se acordaban de lo que José había hecho y empezaron a usarlos como esclavos. Israel sufría durante 430 años. Alguien me lee Éxodo, por favor, ya es el siguiente libro, capítulo 12, verso 40. Ya en este momento hemos contestado una pregunta, ya. ¿Por qué debemos de orar por Israel? ¿Alguien sabe dónde está la respuesta? Ya la hemos contestado un sinnúmero de veces, pero ¿alguien se dio cuenta dónde está la respuesta? ¿Por qué debemos de orar por Israel? A estas alturas ya hemos respondido a esa pregunta varias veces. Bueno, la decimos después de leer Éxodo 12:40. ¿Alguien lo tiene? El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, el mismo día, todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Hasta ahí, ¿está bien, hermano? 430 años. ¿Es poquito o bastante tiempo? ¿Cuántos siglos?
Ahora se podía ver lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad? Lo que le dijo a Abraham allá cerca de 500 años. Wow, ha pasado tiempo. Pero ya respondimos la pregunta. Una respuesta a la pregunta: ¿por qué debemos de orar por Israel? ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido de Dios. Una. La otra porque seremos benditos todas Exacto. las naciones. Porque Dios lo dijo, Dios lo condicionó. Dios dijo que en Él nosotros íbamos a recibir bendición. Por lo tanto, nos conviene rogar y pedir por Israel. ¿Verdad que sí, hermano? Si la bendición viene por ahí, nosotros tenemos que ayudar a que la bendición permanezca. Y la oración hace que las cosas permanecen. La oración es poderosa, la oración es oída. ¿Hacia dónde van nuestras oraciones, hermanos? Al trono de la gracia de Dios, por supuesto. A nosotros nos conviene porque Dios lo dijo muchísimas veces. Y lo dice: el que te bendice será bendito. Y el que te maldice será maldito. Hemos respondido a esa pregunta. La bendición viene de que nosotros miremos a Israel con ojos bondadosos. Y no solamente mirarlos, sino hacer algo por ellos. ¿Qué podemos hacer por ellos? Orar. Nosotros sabemos, tenemos una herramienta de comunicación con Dios, lo hemos dicho. Lo hemos dicho en varias clases, lo que es la oración, conversar con Dios, el lenguaje que tenemos que emplear, los argumentos que debemos tener para conversar con el soberano del universo. Así que nos conviene a nosotros como personas, como individuos, como iglesia, espiritualmente, Israel es nuestro hermano. Voy a decir algo que me compete decirlo más adelante. En el Nuevo Testamento dice que Israel es el olivo verde y que la iglesia es la rama injertada en el olivo verde. Lo dice el apóstol Pablo en un lenguaje espiritual guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Israel es nuestro hermano espiritual. Si Israel desaparece, ¿en dónde va a ser injertada la rama? Si Israel es vencido por los árabes, dije algo inquietante ahora, ¿verdad que sí? Si Israel es vencido por los árabes, que son más de 14, son 14 naciones mínimas que hay de árabes en este momento. Si Israel es vencido por los árabes, entonces no se va a injertar ninguna rama en el olivo verde. El olivo debe estar verde, el olivo debe estar firme para que la rama se injerte. Y la rama somos nosotros, por lo tanto tenemos que proteger a Israel. Nos conviene, es interesante. Dios sabe que hay un hermano que ora y clama por Israel. Le voy a decir algo que debía haberlo dicho. Pero en el 1948, en la resolución 181, el 14 de mayo, les tengo una buena noticia para ustedes. En esa votación, el último país que faltaba por votar, decisivo el voto, ¿saben ustedes quién fue? Guatemala. Lo saben, qué bueno que lo sepan, gloria a Dios. Porque Israel, mira, Israel no se olvida de eso. Porque él no lo quería. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, hermano. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Y en nuestras oraciones continuas, clamemos por Israel. Señor, soporta esa ciudad. Mire, cuando se formó el Estado, imagínense, imaginémonos que hoy es 14 de mayo. Transportémonos al pasado. 1948, 14 de mayo. Israel hacía fiesta, estaba contento. Todos los países simpatizantes estaban contentos. Menos de 24 horas, los árabes le declararon la guerra a Israel. Hermano, le dieron la bienvenida. En menos de 24 horas Israel tenía que defender el pequeño territorio que le habían concedido las Naciones Unidas. Le voy a decir Egipto, una nación grande, Cisjordania, Irán, Irak, Siria, Cisjordania le decía, Jordania,
Israel dijo, wow, Dios, no, somos ahora una nación, vamos a pelear, vamos a vencer, tenemos que defender este territorio. Un hombre llamado David Ben Gurión, sionista de Israel, era el que alentaba. Dios usó a este hombre. No está en la Biblia, por supuesto, porque ya se había escrito. Pero David Ben Gurión es un hombre de israelita, descendiente, creo que tiene sangre británica. Es el hombre que apasionado, porque a ese hombre le costó mucho. Sionista, cuando ustedes escuchen esta palabra, sionista significa, viene del término Sión, el monte Sión. Y es justamente ese monte donde está el templo, donde se fundó la ciudad de Jerusalén y donde está el templo. Entonces, es un nombre que adquirieron estos políticos revolucionarios y se llamaron sionistas, pero el término viene de Sión, ¿verdad? Pero que ellos trabajaron mucho en las Naciones Unidas. Este hombre era un experto, elocuente, y él hablaba a favor de Israel, representándolo para que se formara el Estado libre de Israel. David Ben Gurión, sionista, político, estadista, un hombre muy importante en la liberación de Israel. Pero ahora Israel tenía que pelear en esa guerra. ¿Saben ustedes que acabó esa guerra, verdad? Israel recupera la franja de Gaza. Diga gloria a Dios, hermano. Amén. Porque eso fue lo que le dijo Dios a Israel. Eso es lo que le dijo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esas tierras, estas tierras donde tú has visto una escalera y me has visto a mí allá en el pináculo de la escalera, estas tierras te las daré a ti. Y ahora recuperaba la franja de Gaza en el borde de Egipto. Recuperó Jordania. Recuperó lo alto del Golán. ¿Han oído hablar de esas tierras? Se le quitó a Siria. Así que Israel estaba inaugurando nuevos territorios. Pero no es todo lo que Dios le había dicho, por supuesto. Sigamos orando por él, porque Israel tiene que recuperar todo lo que Dios le dijo que iba a hacer de él. ¿Ustedes creen eso? ¿Será posible? ¿Será posible, hermano? Israel, Alex dijo algo muy interesante. Israel es el reloj profético de la iglesia. Israel es el reloj profético de la iglesia, hermano. Es mucho material, pero yo quiero que ustedes sepan eso. Déjame ver aquí si puedo decirle algo más del perfil antiguo de Israel. El último punto de este perfil antiguo de Israel, cuando llama a Moisés, por supuesto, en Éxodo 3, y le dice, en el verso 8, Éxodo 3:8, alguien lo lee en voz audible, firme, como Dios se lo dijo a Moisés. Imagínense, ya no es Jacob ni José. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Así que esas tierras llegan desde la frontera con Egipto, la península de Sinaí, que fue lo que recuperó también Israel, hasta el borde con el Líbano, es parte de esta tierra, hasta el borde con Siria, y por el oriente hasta el río Éufrates. ¿Y sabe usted quién vive en el río Éufrates? Irak. Así que tiene que quitarle eso a Irak, porque hasta ahí Dios le dijo que eran sus tierras, y si oramos podemos ayudarlos, porque Dios lo dijo. ¿Necesita nuestra oración Israel? Yo creo que sí. Déjeme decir algo del perfil moderno de Israel. ¿Quién es el presidente actual de Israel? ¿Alguien sabe? Netanyahu. Netanyahu. No había dicho Netanyahu.
Netanyahu, Netanyahu, está difícil de pronunciar. ¿Él es el primer ministro o el presidente? Primer ministro. Es el presidente. Benjamín Netanyahu, es difícil, no sé cómo lo dice. Está en hebreo también esos nombres. Benjamín. Dicen que es Netanyahu. Netanyahu, él pronuncia en todo Netanyahu. Okay. ¿Cuál es el tamaño físico de Israel actualmente? El tamaño físico, nos conviene saber esto. ¿Cuál es el tamaño físico de Israel? El perfil físico de Israel, de su área, de su territorio político. Dicen por ahí algunos que tiene 8.550 metros cuadrados, millas cuadradas, metros cuadrados, millas cuadradas. Por ahí dicen que es casi como el tamaño de El Salvador. ¿Cuánto es? 8.550 millas cuadradas. Así que no sé exactamente cuánto de ancho y cuánto de largo, ¿verdad? Pero es pequeño para un país. Es grande para una casa, para una persona, pero para un país es muy pequeño. No es muy grande. Así que sabemos nosotros físicamente, pero tiene que recuperar tierra. ¿Cuál es su forma de gobierno actual? Por supuesto, con Abraham, no digamos Abraham ya, porque esa fue la historia como se formó, pero su origen nace en los 12 hijos de Jacob. Y de ahí nace la nación real, como sociedad, como país, como nación. Pero en esta pregunta, ¿cuál es el sistema de gobierno actual? El sistema de gobierno en la época de Moisés era democracia, era comunista, era socialista, capitalista. ¿Qué era? ¿Cómo era el gobierno? Teocrático. Excelente. ¿Qué significa gobierno teocrático? Estamos pronunciando una palabra griega. Teo es Dios y kratos, sociedad. O gobierno, perdón, gobierno. Kratos, gobierno. Demo es pueblo. Kratos, democracia es gobierno del pueblo, la democracia. Teocrático está diciendo el gobierno de Dios. Dios es el que mandaba. ¿Y cómo es el gobierno de la iglesia? Debe ser teocrático. Debe ser. Nosotros no tenemos, no legislamos, no tenemos un branch ejecutiva o legislativa ni judicial tal vez, ejecutiva tal vez, pero no legislativa. Nosotros no creamos leyes. Las leyes las creó Dios para la iglesia. ¿Sí? Nosotros no podemos decirle, Señor, esto está mal aquí, esto no me gusta. Porque es teocrático, no es democrático, es teocrático. Así es el gobierno que formó Dios para Israel. Pero actualmente Israel se ha desfigurado bastante y el gobierno de Israel ahora se le llama un sistema parlamentario, república parlamentaria. O sea, tiene un parlamento, tiene como un congreso y ahí están los congresistas, pero estos se llaman parlamentos. Es el nombre que se adquiere, por eso están las reglas parlamentarias, porque es el término que se usa en Europa. Actualmente Israel es parte del continente asiático, pero él tiene un parlamento porque ellos tienen casi una copia británica, porque muchos hombres, Israel estuvo en manos británicas, del imperio británico, y ellos aprendieron mucho de los británicos. Por lo tanto, ellos tienen políticamente actualmente un gobierno republicano parlamentario. ¿Okay? Acuérdense que eso tiene que acabarse, porque así no gobierna Dios. Eso se va a acabar porque Dios es un gobierno teocrático. Israel tiene que ser reformado, Israel tiene que ser reestructurado. Claro, por supuesto, por la mano de Dios. Para eso Dios va a levantar a hombres que tengan esa visión. Así que podemos responder, ¿cómo está dividido políticamente Israel? Por ejemplo, México es Estado, Estados Unidos es Estado, países son provincias en otros países latinos. ¿Cómo está dividido Israel actualmente? Anteriormente eran tribus, 12 tribus. ¿Se acuerdan? 12 tribus. En la época de David, 12 tribus. Era una sola nación, 12 tribus. Después se dividió en Israel y Judá en el tiempo de Salomón.
Geográficamente ya eran dos naciones en una, Israel al norte y Judá al sur. 10 tribus al norte y 2 tribus en el sur. Pero todo eso ha cambiado. Ahora Israel es una república parlamentaria. Ahora Israel tiene 6 distritos. Dicen, no me consta, dicen, estoy analizando eso, la estrella que está en la bandera de Israel. ¿Han visto la bandera de Israel? Tiene una estrella, son 2 triángulos, uno invertido, por supuesto, y forman 6 puntas, 6 triángulos. Se cree que cada uno de ellos representa un distrito en Israel. Actualmente Israel tiene 6 distritos y tiene, déjame ver, como 15 subdistritos. Esa es la forma como políticamente está dividido Israel. Eso va a cambiar. Dije, será reestructurado. Tenemos que orar, porque todo eso, cambios, producen inconformidad y problemas. Y nosotros tenemos que orar, conocer estos episodios para orar. Razones suficientes, es nuestro hermano espiritual. Razones suficientes, Dios lo formó como formó la iglesia. Razones suficientes tenemos porque Dios le dijo, el que te bendice lo bendeciré. Nosotros deseamos la bendición de Dios, no la bendición del mundo, hermano. El mundo no puede bendecirnos como Dios nos bendice. La bendición del mundo es perecedera, la bendición de Dios es eterna. La bendición del mundo se acaba aquí. La bendición de Dios nos llevará al tercer cielo. Bendito sea Dios. Nosotros tenemos que conocer eso para poder orar. El presidente actual, como el hermano dijo, se llama Benjamin Netanyahu, ¿verdad? Así que Netanyahu, vamos a orar por este hombre. En Jehová se llama Yod-Hei Ba-Hei, lo cual significa Jehová. Es las palabras en hebreo. Si usted encuentra en la Biblia solamente una Y, una H, una B y una H, y usted dice, ¿qué es esto? Es Jehová, pero ellos ponían en la antigüedad solo las consonantes, no las vocales. O en algún lugar aparece Yahvé, significa Jehová. Era que omitían ciertas las vocales. Entonces nosotros leíamos algo diferente, pero es Jehová lo que está diciendo. Y de ahí se habían muchos calificativos que podía decir Jehová de los ejércitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nuestro hermano Alex, me gustó su iniciativa muchísimo. Dijo, Alex, tenemos que conocer las razones por las cuales tenemos que orar por Israel. No solo orar por nuestra nación, pero debemos de empezar orando por nuestras familias, orando por nosotros mismos, hermanos. Porque un hombre hace la diferencia. Imagínense, Abraham. Y toda esta historia es formada por que un hombre le creyó a Dios. Lo mismo pasará si nosotros le creemos a Dios. Su descendencia, hermano. Si usted y yo le servimos a Dios, su descendencia no se apartará de Dios. ¿Qué quiero decir con descendencia? Sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos. Porque Dios cumple su palabra. Y sus promesas son firmes, porque así es Dios. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, yo voy a concluir en este momento. ¿Cuántos años acaba de celebrar de independencia de Israel, de ser libre, una república, un estado libre e independiente? 70, Angelito, gloria a Dios. Angelito, usted ha hecho bien su trabajo. ¿Ah? Sí, voy a pedirle que se pongan de pie un segundo antes de pasarle al pastor.